Hola, mi nombre es Yolanda Beatriz Panjo Castro y en este momento yo voy a hablar un poco sobre el libro titulado Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. En el primer capítulo encontramos lo que son los principios y los paradigmas, y para poder entender todo esto debemos de hablar sobre la ética. En primer lugar encontramos la ética del carácter. En este apartado nos referimos a cuando las personas tienen diversos pensamientos y que en estos pensamientos entran los valores y otras cosas. En esta ética es importante tomarlo en cuenta, ya que se tienen diferentes pensamientos de cómo ayudarse a sí mismo y cómo ayudar a las demás personas. También encontramos la ética de la personalidad. En la ética de la personalidad encontramos lo que son las actitudes, las conductas, las habilidades y las técnicas de las personas que utilizan para poder emprender o realizar alguna actividad en su vida. Las éticas que encontramos en la ética de la personalidad, encontramos dos formas. Encontramos las técnicas y las relaciones humanas, como también la actitud mental positiva, AMP. Cuando hablamos de la actitud mental positiva es cuando nos referimos a las personas que siempre tienden a ver las cosas de manera positiva, no afligirse ante situaciones que se presentan en la vida. Cuando hablamos de las técnicas y relaciones públicas y humanas, hablamos de la actitudes y conductas que tienen esas personas para poder desenvolverse con la sociedad y poder tratarlas, conocerlas mejor y también de esta manera poder tratarlas y tener una buena relación con cada una de ellas. En este apartado también encontramos la grandeza primaria y secundaria. ¿Y a qué nos referimos a esto? Cuando hablamos de la grandeza primaria, son cuando nos referimos a nuestro carácter. Es cuando nosotros hacemos algo que gira a nuestro entorno. Por ejemplo, los hábitos que nosotros tenemos en nuestro hogar. Y cuando hablamos de grandeza secundaria es ya cuando otras personas ven algo que nosotros hemos logrado y que nos lo reconocen la sociedad. Entonces también encontramos el poder de un paradigma. Y para poder entender esto tenemos que saber qué son los paradigmas. Un paradigma es cómo nosotros vemos el mundo, es como una explicación, es sobre qué nosotros queremos saber, es como está relacionado con la actitud y con la conducta del ser humano. Como también encontramos los principios de desarrollo y el cambio. Cuando hablamos de esto nos referimos a varios principios que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, como por ejemplo los valores, la conducta, todas cosas importantes que necesitamos. Para poder entender esto necesitamos saber que para obtener estos principios es necesario conocer que en la vida hay procesos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si hay una persona que ejecuta un piano, eh, debe de pasar de nivel a nivel para poder alcanzar su máxima habilidad. Y cuando hablamos de estos principios que nosotros debemos de tener en nuestra vida, también debemos saber que tiene que tener un proceso. No podemos pasar de tener un nivel 1 en algo y pasar de una vez al 5. No, tenemos que llevar un proceso. Por ejemplo, en los grados de estudio, no puede un niño pasar de primero primaria y llegar hasta sexto. Esto requiere un proceso, tienen que pasar en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y para ello tiene un proceso, una información, y que cada información que recibe ese año, cada técnica que se utiliza es necesaria para su aprendizaje. Entonces así es también en nuestra vida. Todo tiene un proceso y debemos de tener esa actitud positiva para poder enfrentar cada obstáculo que se ponga en nuestro camino al momento de estar realizando cada actividad.
Entonces, después de esto también encontramos los 7 hábitos. Empezamos con el capítulo 2, en donde nos dice que es sobre la victoria privada. La victoria privada son las cosas que nosotros hacemos para nosotros mismos, para poder obtener esa meta que nosotros queremos. Entonces, en el primer capítulo nos referimos a todo lo que gira a nuestro entorno o a nosotros mismos. Entonces, en el primer hábito encontramos el término de ser proactivo. ¿Qué significa esto? Esto nos dice que nosotros tenemos que tener las ganas, la actitud de poder realizar ciertas cosas. Tiene que nacer de nosotros hacerlo sin esperar que otra persona nos diga qué hacer. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que este es un hábito muy importante, ya que muchas veces como personas tendemos a esperar a que otra persona nos diga qué hacer, y eso no es así. Tenemos que hacer las cosas para que nosotras, ya que todo lo que hacemos es para nuestro propio beneficio. Si estudiamos, tenemos que hacerlo bien. Si hacemos cualquier tipo de actividad, tenemos que tener esa responsabilidad de poder hacer bien cada cosa. Ahora, en el segundo hábito es pon un fin en tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hagamos algo, tiene que tener un objetivo, no solo es hacerlo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a decir que vamos a estudiar, tenemos que tener un objetivo, queremos que en el futuro estar estables, o ya sea en cualquier otra actividad. Por ejemplo, si tocamos el piano, decimos, ya quiero ser una profesional en esto. Entonces uno tiene que tener una meta de qué es lo que quiere lograr para poder realizar las actividades. Si una persona no tiene una meta en la vida, entonces no sabrá qué es lo que persigue, qué es lo que quiere. Entonces es importante este hábito. El tercer hábito es primero lo primero. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de tener en cuenta cuáles son las prioridades en nuestra vida, tener que clasificar qué es lo que es más importante. No podemos realizar ciertas actividades que sabemos que no nos van a generar algo bueno en nuestra vida, que sabemos que no va a lo que nosotros queremos, no va a llegar a la meta. Entonces, si hacemos algo que nada que ver, por ejemplo, ya como lo decía en el ejemplo del piano, si nosotros queremos ser profesionales en esto, no vamos a ir a jugar fútbol, porque eso no tiene nada que ver. Entonces, si tenemos una meta, tenemos que poner lo primero, que es lo que más importa para poder alcanzar esa meta. Estos 3 hábitos sirven para poder tener una victoria privada, ya como lo decía, en nosotros mismos. Ahora, para poder tener la victoria pública, que es del siguiente capítulo, encontramos otros 3 hábitos. El cuarto, que sería pensar, ganar y ganar. ¿Qué significa esto? Como esta ya es una victoria pública, ya involucra a gente de nuestro entorno, ya involucra a personas que están a nuestro alrededor, ya sea nuestros familiares, nuestros amigos, en nuestro trabajo, en todos lados, las personas que nos rodean. Entonces, cuando pensamos que ganar es ganar, significa que debemos de realizar ciertas actividades que nos ayuden, que nos beneficien a nosotros, como también benefician a la otra persona. De esta manera, ambos lados pueden salir ganando. No podemos hacer que nosotros ganemos mientras estemos perjudicando al otro, o viceversa, que esa persona esté ganando perjudicándonos a nosotros. Entonces debemos de tener en cuenta las estrategias, las técnicas que debemos de utilizar en nuestras vidas para poder obtener este hábito. Ahora, en el quinto hábito dice comprender, luego ser comprendido. ¿Qué significa esto? Que muchas veces somos muy antipáticos con la sociedad y no comprendemos las necesidades y las cosas que a ellos les importan. Por lo tanto, este hábito nos indica que debemos de comprender y entender a las personas, poder ponernos en sus zapatos y saber qué es lo que está pasando con ellos. Como también, si nosotros logramos comprender y llegar
a pensar como esa persona también nos va a entender a nosotros, pero es importante dar la iniciativa de comprenderlos, ya que si nosotros no vamos a comprender a las demás personas, esas tampoco nos van a comprender a nosotros. Por lo tanto, en ese sentido, el éxito no llegará solo por así, sino que debemos de tener en cuenta todos estos hábitos. Ya en el hábito número 6 encontramos lo que es sinergizar. ¿Qué significa esto? La palabra sinergizar nos indica que debemos de tener esa habilidad y las actitudes necesarias para poder trabajar en equipo, para poder brindar ayuda y ser un buen líder para las demás personas. Así como esas personas requieren ayuda, nosotros también necesitamos ayuda muchas veces. Por lo tanto, en este tema nos dice que debemos de tener una actitud de cooperación en ambos lados, tanto como para la otra persona como esas personas para nosotros también. Saber entenderlas y conocer cuáles son sus habilidades, conocerlas, cuáles son sus debilidades también para poder realizar una buena acción. Y después de esto llegamos a otro punto, que es la interdependencia. Ya teniendo en cuenta la victoria privada, en la victoria privada es una dependencia porque depende de nosotros. En la victoria pública ya es una independencia porque ya vamos teniendo una relación con las demás personas, no solo con nosotros mismos. Ahora, en el hábito número 7 ya encontramos la interdependencia. ¿Y esto qué significa? En el hábito número 7 encontramos afila la sierra. ¿Qué significa esto? Que ahora en el capítulo número 4 encontramos el séptimo hábito y este es afilar la sierra. ¿Qué significa este? Aquí encontramos varias dimensiones que serían 4 dimensiones. La primera es la dimensión física, la segunda es la dimensión espiritual, la dimensión mental y la dimensión social. ¿Qué significa cada una? En esta debemos de tener la habilidad de desarrollar todos esos hábitos que ya habíamos visto antes. La primera dimensión, que es la física, nos dice que debemos de tener una disciplina con nosotros mismos, así como es peinarnos, lavarnos los dientes, bañarnos, son cosas que necesita de disciplina para poder realizarlo, levantarnos temprano y todo eso son actos que nos llevan a un mejoramiento, aunque muchas personas no se den cuenta, son cosas que son necesarias para nuestra vida. Ahora, en la dimensión espiritual es donde nosotros aplicamos los valores. Debemos de tener en cuenta todos los valores en la sociedad, con nosotros mismos, con nuestras familias, a todos. Debemos de respetar y ser respetados. Debemos de tener en cuenta y aplicar esos valores en todos lados. En la dimensión mental es en lo que nos dice que debemos de prepararnos mentalmente, así como es el estudio, debemos de estar leyendo constantemente para poder ser más sabios y poder comprender el porqué de cada cosa. También está en buscar talleres o cosas así que nos ayuden a poder ejercitar nuestra mente, a poder obtener más información y saber cosas de otros temas para poder prepararnos mejor. Ahora, en la dimensión social es el que nos dice que debemos de aprender a ser sociables con las demás personas, a poder comprenderlas y a poder relacionarnos en un entorno, a poder relacionarnos con ellos y con las demás personas, con nuestros compañeros, con nuestros docentes, con nuestro trabajo, con las demás personas. Es importante tener en cuenta todas estas dimensiones. Solamente ha sido ese mi pequeña explicación sobre el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas.